diferencia una de otra. Entonces, existen diferencias en las cuales se habla teóricamente de las diferencias generales, pero también habla de las características que describen a la clase total que nosotros tenemos que ver justamente en la práctica. Aquí hay una grabación para que hagan las áreas simultáneas, que lo leo, que lo vean, que lo escuchen. Es interesante cómo hablan acerca de los sinónimos. Y a veces en términos generales abarcan bastantes cosas. Bueno, sobre todo el aprendizaje, lo que va a esta sesión, aprender a describir las bases de la neoclasia, sus características y la clasificación. Sobre todo a la definición de neoclasia. Reflexiones de la experiencia, de su experiencia. ¿Conoces algún tipo de neoclasia cáncer? Ahora, yo me podría realizar la pregunta, ¿qué me dice neoclasia o cáncer? Pero un cáncer es una enfermedad. Solo que cuando utilizamos el término cáncer estamos refiriéndonos a una neoplasia maligna. Entonces cuando digo, ¿conoces algún tipo de neoplasia? Cuando hablas de términos generales es si conoces, si has visto, o te han contado, o te has enseñado, etc. Pero es neoplasia o cáncer. O sea, cualquier neoplasia, cuando yo utilizo el término neoplasia simplemente puedo referirme a ambos, pero dice neoplasia. Bueno, ¿han escuchado alguna vez también? Sí, el cáncer testicular. ¿Cómo? El cáncer. ¿Cuál? A los testículos. ¿El testículo? ¿En perro? En persona. ¿En persona? ¿Joven? De 28 años, más o menos. ¿Qué tal? ¿Lo operaron y se salvó? Sí, ha estado con quimio por 2 años y sigue yendo a sus controles mensualmente. En los perros los cánceres del testículo son más controlables y son menos agresivos que los humanos. Pero generalmente en el perro el tratamiento es la castración de ambos. No solo de uno, sino de ambos. Si uno esté afectado, también se extrae el órgano. Y eso es suficiente. Nada. El tratamiento del problema se soluciona prácticamente con la castración. Pero ¿qué pasa si ha sido testigo observado un caso o casos de neoplasia o cáncer? Acá nos dicen de la experiencia de haber observado. Dice, ¿y cuál fue la evolución de las consecuencias? Bueno, entonces, en ciertos casos, no solo basta la extirpación del tumor, porque tampoco se puede aplicar como tratamiento a todos los tumores de extracción. Hay diferentes protocolos para seguir según la naturaleza de la neoplasia, del tumor. Entonces, y en muchos casos no es extirpar el tumor, no es extirpar el tumor. Y en otros, si es extirpar el tumor, pero también establecer un protocolo de quimioterapia. Eso va a depender de la naturaleza y la evolución, bueno, en algunos casos puede regresionar o controlar el cáncer. Entonces, tener la certeza de que no hay, no sé qué tan difícil o tan fácil pueda decirse que ya no está. Porque una vez es que no lo veamos, y otra cosa es que esté presente. Y sí, eso es lo que difícil de la caso. Pero bueno, en animales es la regresión de este tumor o también el hecho de que ya no produce
siga progresando y destruyendo, es prácticamente haberlo controlando en su crecimiento. Pero decir que ya ha calculado totalmente, creo que es mucho, es hablar de demasiado, ser demasiado optimista. Pero bueno, después de eso y haberlo controlado de alguna forma, ya no se está destruyendo, no quiere decir que haya desaparecido, porque sí está controlado. Bueno, y acá nos ponen un ejemplo de una mama. Se supone que es una perrita y está acostada, y esta mama está mostrando una mama, y nos dice que la mama torácica caudal izquierda. Torácica caudal izquierda. Entonces recuerden que las perritas y otras especies también tienen una cadena mamaria. Y por eso se clasifica de esta manera, tiene una clasificación. La torácica tiene una caudal necesariamente alguna craneal. Habrá una torácica craneal y se la torácica caudal. Entonces, miren, el pezón, miren cómo está. La mama también. Mientras que esta mama está toda pegadita y su pezón está bien pegado, miren cómo está. Está colgando como un péndulo. Y bien, nos ponen este dibujo, donde les ponen la cadena mamaria y nos dicen, pues la primera son las torácicas craneales, por eso comienzan, las torácicas caudales, la abdominal craneal, la abdominal caudal y las inguinales, que son las últimas. Y comienzan a describir, porque es una descripción de la masa sólida de, entonces tendríamos que medir y decir qué tamaño tiene. Pero ahí enseñamos, o sea, están asumiendo que generalmente los crecimientos son de tamaño modular, una pelota. Ubicada, dice, debajo de la piel subcutánea, correspondida a la glándula mamaria torácica caudal izquierda. Consistencia, pues para la consistencia necesariamente tengo que palpar. Dice, es una consistencia firme, o de repente es una consistencia blanda, o de repente es una consistencia en la cual me parece que toco líquido. También puede ser. Dice, puede ser móvil o puede ser fijo. Entonces, puedo separarlo del cuerpo, puedo moverlo. Eso significa móvil. Y otra cosa es que esté pegado y que no pueda moverse. Entonces, el hecho es de que estas características que yo voy palpando me va a decir y me va a orientar también de qué tipo de tumor puedo escuchar. Porque si digo que está fijo y sé que es una glándula mamaria, entonces quiere decir que la glándula mamaria probablemente esté invadiendo el cáncer. Y por eso ya no se puede mover, ya no está moviendo. Bien, dice, es fijo, está sangrando, está ulcerado. Entonces todas esas características tenemos que poner, pero segundo que nos han puesto acá, no tiene ninguna úlcera. Nada, está cubierto por la piel, no hay ulceración. Y el tiempo de crecimiento, que puede ser difícil decirlo y también de obtener información de ello, porque muchas veces no quiere decir que cuando yo me he notado que cuando ha crecido, o sea, algo que constantemente estás haciéndole un examen constante de su mama. Entonces ahí sí podemos tener un tiempo de crecimiento aproximado, pero generalmente no. Recién cuando te das cuenta, y tú puedes decir, bueno, me di cuenta tal vez, bueno, pero de que sepa el tipo de crecimiento a veces es difícil. Pero bueno, los aproximados son. Bueno, además nos dicen y nos han notado que es más común en las glándulas 4 y 5, o sea, la abdominal caudal y las inguinales, dice que es más común que los tumores puedan crecer en esta zona, que son las más cercanas a la extremidad posterior. Pero también hay una característica muy importante, ¿no?, de por qué estas también son. Dice que estas cuatro últimas, especialmente las últimas,
las hembras que han sido castradas tempranamente, porque inclusive dentro de este estudio de observaciones habla de una castración antes del primer celo. Las perritas que han sido operadas antes del primer celo van a tener, no sé, 70% menos de probabilidad de que le crezcan. Pero los que han sido operados o castrados después del primer celo, no nos dicen cuál, pero eso puede ser. Entonces, sus posibilidades de que aparezca un tumor comienzan a aumentar. Tiene mayor posibilidad de que se casen. Entonces, hay esta controversia. Pero además también debemos tomar en cuenta una cosa. Una perrita del primer celo es que todavía no ha completado totalmente su crecimiento. Todavía puede desarrollar la vida. Entonces, tú le sacas la glándula, estás rompiendo glucosa, estás rompiendo el circuito neuroendocrino. Porque recuerda que las glándulas endocrinas tienen glucosa, tienen una interrelación. Entonces, cuando nosotros castramos a una hembra, está rompiendo ese sistema o ese ciclo. Y las consecuencias ya las estamos viendo. Los perros castrados son obesos, comen, están tranquilos, son más sedentarios, no quieren, o sea, viven en la casa, pero contra su persona. Entonces, ahora, ¿qué está sucediendo? Pues está apareciendo un alimento justamente para qué? Para los castrados, en el cual bajan las calorías, etcétera, etcétera, para tratar de controlar el peso. Pero además también con todo este boom tecnológico de los alimentos procesados, ahora están diciendo de que esos alimentos procesados utilizan muchos conservantes y también muchos colorantes, que muchos están prohibidos por la FDA en Estados Unidos y que son precancerígenos y que se utilizan, pues están produciendo que los animales ahora presenten mayor cantidad de cáncer. Pero ojo, eso no es lo único, no es lo único, sino que este boom de la industria del alimento ha traído consigo que el ciclo de vida de los animales o de las mascotas se prolongue. Si antes vivía un perro 13 años, o de repente 12 o 15 años, ahora un gato puede vivir hasta los 18 o de repente algunos hasta los 20 años. Entonces, recuerda que el envejecimiento es total, no se envejece tu cuerpo o solamente tu apariencia externa, ¿no? Sino se envejece todo. Tu sistema inmune, tu sistema controlador, regulador, etcétera, ¿no? Comienzan a fallar. Y necesariamente van a fallar, pues también y no responden con la misma eficacia o eficiencia que imponen. Entonces, eso también hay que considerar el envejecimiento, ¿no? Entonces, no todo hay que echarlo a la culpa de además también de tener un buen sistema inmune, pero el sistema inmune también se envejece. No va a responder igual que un joven.
silvestremente cazando. ¿Y acaso cazan todos los días? ¿Todos los días comen? No, no comen todos los días. No cazan todos los días, no comen todos los días de caza. Y eso es lo que comen y tendrá que durar para y entonces, pero que los perros, pero sí, los perros que tenemos en casa tan poquitos, tan obesos, ¿no? Y no sacan a caminar, se vuelven tan sedentarios como nosotros, ¿sí o no? Hay perros que necesitan correr, ¿sí? Porque esa es una naturaleza, pero los tienen encerrados. O de repente los niños también ya han envejecido y ya no quieren salir también. Y los perros siguen encerrados. O tener un perro gigante y tener un departamento chiquito. Y el perro se da la vuelta y ya recorrió todo el mundo. Entonces, ellos necesariamente tienen que salir. A ver, enciérrate un día, decía Juan. Pandemia, hemos visto todo lo que ha pasado en la pandemia. Y con eso que acá, lo de que ¿quién soportaba quién? Y es más, a veces no soportaban ni la casa. Ni la casa. Yo ya no soportaba más las clases virtuales. Ya no quería más. No voy a hacer más clases virtuales. O lo hacen presencial, o ya voy a otro lado. Ya es imposible. Bueno, hablando de la neoclasia nuevamente, pero ¿qué significa la neoclasia? ¿Qué significa neoclasia? Neo, nuevo, ¿sí? Clase, tejido. Un nuevo tejido, pero un nuevo tejido que tiene características y que lo dice y que lo pinta tal y como es. Es un nuevo tejido que es de un crecimiento progresivo e incontrolable. Necesariamente tengo que decir eso. Que es progresivo, no termina, pero que nadie lo controla. Esta es una forma que creo que bastante real de lo que es una neoclasia. Un crecimiento nuevo, pero que es un crecimiento progresivo e incontrolable. Por eso, chicos, yo les digo y les repito, no podemos poner en un mismo saco a la hiperplasia y a la neoclasia. Una hiperplasia no es una neoclasia, nunca, para nada. Son dos cosas que nunca se pueden encontrar, ni pueden mezclarse, ni se pueden confundir. Porque una hiperplasia, además de ser una adaptación, es un crecimiento controlado, limitado, necesario, aún siendo patológico, es controlado, aún siendo patológico. Cuando se pierde el control, estoy hablando de esto. Cuando se pierde el control. Una hiperplasia descontrolada, ya deja de ser hiperplasia y se convierte en qué cosa? En una displasia. Entonces, cuando vean alguna discusión por ahí, algún paper y cosas tal, o no saber, no saber. Definitivamente, sí, diferente, no sabe lo que está haciendo. Así es. ¿Dónde pues? En el libro, qué sé yo, ahora un poquito más. ¿Qué habrá pasado? Pero no está bien que me explico las cosas. Bueno, dice que esta neoclasia viene del término griego, que es un nuevo crecimiento, que es un proceso de proliferación anormal, por supuesto, multiplicación abundante de las células en un tejido humano. Entonces, que desemboca en la formación de un tumor, o también llamado neoplasia. Entonces, chicos, hay algo también que debemos tomar en cuenta. Estas células que están proliferando se han originado, ¿sí? ¿De dónde? ¿De un órgano o de un tejido? Pero tienen un origen. Y ahí, de ese origen, de ese órgano, de esa célula, alguna célula ha tenido que transformarse en una célula neoplásica para que comience la proliferación. Pero hay una que se tiene que transformar. ¿Y por qué hablamos de una? ¿Saben por qué, chicos? Porque hay una característica también propia de la neoplasia. ¿Saben cuál es?
que las células neoplásicas son clónicas. O sea, que son iguales a las células de las cuales se han originado, o sea, de las que derivan. Esto quiere decir que hay una célula que se ha transformado en una célula neoplásica y a partir de esta célula va a dar unas hijas que son igualitas a ella, que tienen el mismo defecto, porque hay un defecto genómico del ADN que ha producido esa transformación y que está dando a las hijas con el mismo defecto. Y es igual a la madre. Por eso se dice que las neoplasias benignas o malignas son células neoplásicas clónicas. Bueno, hemos dicho que entonces que un neoplasma forma una masa diferenciada que se denomina tumor. Nos hablamos de los tumores, pero fíjense que siempre hay excepción a la regla. ¿Cuál es la excepción a la regla? La leucemia. La leucemia no tiene tumores. No vas a encontrar tu tumor a la leucemia. Muy bien, y si no hay tumor en la leucemia, ¿dónde están las células neoplásicas? ¿Dónde están? Muy bien, la leucemia no forma tumor, pero ¿dónde se encuentran las células neoplásicas? ¿Dónde creen, chicos, que se encuentran las células neoplásicas en una leucemia? Necesariamente en la sangre. Y es probable que donde esté surgiendo o estén dando o estén produciéndose estas células neoplásicas. Leucemia, supongo que la médula básica. Bueno, y luego dice, una neoplasia puede ser potencialmente o claramente benigna. Y además también hablamos de los malignos. Y en los malignos encontramos muchos tipos de cáncer. Entonces, una neoplasia maligna también es denominado cáncer. Cuando nosotros escuchamos el término cáncer, estamos escuchando que nos están hablando acerca de qué cosa, de una neoplasia maligna. Pero ¿por qué decirle benigna y por qué decirle maligna? Benigna viene de bueno, maligna viene de mal. Y esto se da porque se dice benigna maligna, por sus características propias que posee. Una de ellas, la que quiero que la principal, es que la benigna, ¿no?, tiene un crecimiento limitado, o sea, tiene una cápsula que limita, que la delimita, tiene un crecimiento de tipo expansivo. Entonces, las células neoplásicas están delimitadas por una cápsula, no se mezclan con las células normales, ¿no? Eso es lo que, en términos generales, es algo maligno. En cambio, el maligno, sí, se infiltra, invade, destruye para que ella pueda crecer. Esa es la maligna. La maligna no tiene un límite. Se infiltra, invade y destruye para que ella pueda crecer. Y acá viene eso, ¿no? Dice, los tumores, cuando uno detecta un tumor, a menudo alberga más de un tipo de células, pero su origen y continuo crecimiento depende de una población, de una sola población de células neoplásicas. Estas células son clónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que descienden de una única célula progenitora. Y esta única célula progenitora es la que se ha transformado y que ha dado lugar a las células. Las células neoplásicas suelen caracterizarse por portar anormalidades genéticas. Y esas anormalidades genéticas la han transformado en una célula neoplásica. Ustedes se acuerdan que cuando hablamos de alteraciones del crecimiento utilizamos el término displasia. Displasia epitelial, en órganos que los tejidos que constantemente se están regenerando, como la piel, las mucosas, ¿sí? Entonces, el término displasia hablaba que había un cambio de las células, ¿no? Algunas células perdían su morfología
y tenían características distintas a la otra. Y que esta displasia se producía por irritaciones crónicas en el epitelio de la piel, por ejemplo, ¿no? La constante irritación de los rayos ultravioletas puede producir una displasia. Pero la cosa es que la displasia, lo bueno de la displasia es que es reversible. Si yo elimino al agente irritante, la piel vuelve a su normalidad. Ya se deja de exponer al sol, a los rayos ultravioletas, y la piel vuelve a su normalidad. Pero, si el daño por la causa prosigue hacia qué? A convertirse en qué cosa? En un cáncer, en una neoplasia maligna. Y esa es la progresión, y por eso se pone acá una progresión de displasia a neoplasia. Esto es lo normal, ahí está, un epitelio simple, todo esto es la mucosa, la mucosa y la submucosa. Entonces, la displasia comienza a tener la irritación crónica y comienza a producir cambios en ciertas células. Si la causa no se detiene, estos cambios van a transformar a una célula en célula neoplasia. Y ya se transforman en mitosis típicas y mitosis atípicas. Y cuando ya se ven mitosis atípicas, esto es producto de un cáncer. Eso es un cáncer. Pero que recién se está dando en la zona, o sea, en el epitelio, en la mucosa, no invadiendo nada, ¿eh? Y a esto se denomina como no invadiendo los planos, se habla de una neoplasia in situ, o neoplasia in situ. Pero cuando estas comienzan a proliferar, invadir e infiltrarse, miren, sobrepasan la mucosa de la mucosa y de repente van a seguir invadiendo más planos y hablamos de un cáncer inicial. Recuerden que los únicos que tienen la característica de invasión, ¿quiénes son? La neoplasia pulmonar. Y acá recordar que la displasia es reversible y no todos terminan en cáncer, pero es un paso así. Miren, y esto es importante, ¿no? Y acá viene esto, de la irritación crónica. En algunos casos, la proliferación crónica, y generalmente la proliferación crónica, que puede ser una hiperplasia de repente, produce una displasia, generalmente sí es, que luego puede progresar a carcinoma. Por ejemplo, dice, ¿no? La gastritis crónica predispone al desarrollo de un carcinoma en el estómago. La colitis crónica puede también predisponer al desarrollo de un carcinoma. La cirrosis hepática predispone también a un carcinoma hepatocelular. Entonces, miren, ¿ya? Las irritaciones, las inflamaciones crónicas pueden llevar a estos cánceres. Inclusive en el libro de patología estructural intestinal contra pone esta tabla que es bastante importante. Claro, usted va a decir sí, pero este es humano, sí, es humano, sí, es cierto. Pero también se puede aplicar ciertos casos también a los animales. Y de acá vamos a encontrar los que van a encontrar o se van a considerar también como parte, por ejemplo, la colecistitis crónica. La colecistitis crónica es el estado patológico, o sea, la inflamación crónica que está asociada a un cáncer. ¿Cuál es el cáncer? El cáncer de vesícula. ¿Y cuál es el agente etiológico? Miren, el agente etiológico, cálculos vesicales. Los ácidos biliares y las bacterias. Bien, tienen que considerar una cosa con respecto a la vesícula biliar. La vesícula biliar es donde se deposita la bilis, ¿sí o no? ¿Cuánto tiempo se tiene
vamos a estar secretando virus. Y está secretando virus constantemente. Entonces, es un almacenamiento, pero es un almacenamiento temporal, corto. No puede estar, la virus no puede permanecer por mucho tiempo, no puede estar días. ¿Por qué? Porque las sales biliares también irritan la mucosa o el epitelio del vesícula biliar. Y comienzan a producir, ¿qué cosa? Comienzan a producir precipitados, arenillas, que luego se pueden tornar asépticos. Cuando permanece mucho tiempo la bilis en la vesícula biliar, la irrita. Y eso no debe suceder. Y es que la acumulación de bilis, además de la irritación, va a producir ¿qué cosa? Probablemente el crecimiento de los cálculos. Bien, entonces vamos a tomar en cuenta la parálisis crónica, cáncer de la vesícula, ácidos biliares, bacterias y cardiológicas. El otro es este, ¿no? El esofagito de reflujo, o también llamado estómago de Barlow. Esofagitis de reflujo. ¿Reflujo de qué? ¿De dónde viene el reflujo? El estómago. Del estómago. Entonces, este esofagitis crónica de reflujo, porque todo es crónico acá, me va a llevar a un carcinoma del esófago. ¿Y el causante quién es? El ácido úrico. Entonces, ¿quién tiene reflujo? ¿Quién tiene reflujo? Los que tienen transmisión, necesariamente. Ese es el problema. ¿Y por qué va a suceder esto? Porque esto del estómago de Barlow, ¿qué cosa es? Es una metaplasia. ¿Sí o no? Del estómago de Barlow. Aquí se cambia el epitelio, que es un epitelio escamoso, tiene un epitelio escamoso del esófago, y se convierte en un epitelio simple, pero productor de moco. Ese es un favorito. ¿Y luego qué va a pasar? Se puede llegar a un carcinoma. Si es que no se detiene este esofagito. Bien, vamos dos. El otro que también podemos considerar es este, las gastritis y úlceras. Las gastritis y úlceras crónicas me pueden llevar a un adenocarcinoma gástrico. Sí, pero aquí está asociada a qué cosa? A la presencia de una bacteria que es el Helicobacter presente en el perro y también en el gato. Y humanos. Así que es una bacteria que se ha adaptado al medio ácido del estómago, o que vive ahí cerca donde está el moco también, protegido por él. Muy bien. Otro que podemos considerar, uno, dos, tres, y vamos a considerar otro, es la osteomielitis. La osteomielitis, itis, significa una inflamación crónica ¿de quién? Del hueso y de la médula ósea. ¿A qué me va a llevar? ¿A qué tipo de cáncer? Carcinomas de tallitos fistulosos, como unos huecos, como unos túneles, en el hueso. ¿Y quién es la causa o el agente etiológico? Una infección bacteriana. Supongo que no debe ser cualquier infección bacteriana, es una bacteria muy compleja que produce mucho daño. Entonces, esos cuatro vamos a considerarlo como parte de este cuadro aplicado a medicina veterinaria. Pero este es de humanos. Este es de humanos. Y hay otros, por ejemplo, yo les digo porque muchas veces cuando pregunto, porque siempre pregunto acerca de este cuadro, que enfermedades crónicas nos pueden llevar a cáncer, ¿no? Y me ponen hepatitis. La hepatitis puede llevar a una hepatitis crónica, un hepatocarcinoma que es un cáncer hígado. Pero ¿quiénes son los agentes causales? Virus de hepatitis B y hepatitis C. Hay personas que no tienen hepatitis B ni hepatitis C. Y esto se transmite por qué? Por vía sexual. Entonces, en un perro no se aplica ni el gato, ni el caballo, ni nada. Es directamente que humano. Tipo, puede ser esto. Y este también, miren, la cervicitis crónica, chicas, atentas, cervicitis crónica. La cervicitis crónica es la inflamación del cuello uterino
va a llevar un carcinoma del cuello uterino. ¿Y quién es el agente etiológico? El virus del papiloma. Aunque hay vacunas. Pero lo puedo estudiar, pero no te metas con cualquiera. Empezamos con cualquiera. Mejor no te uses con nadie hasta que te cases. Y si te sale el papiloma, échale la culpa. Claro, virgen el matrimonio. Así es, puros. Entonces, esto es, por favor, nada de pancreatitis, pancreatitis, carcinoma pancreático, ¿qué dice el alcoholismo? Ya, pues los animales no toman absolutamente algo. Así que, entonces tenemos colecistitis crónica, esofagitis de reflujo, gastritis y osteoartritis, que pueden citar los nombres aplicado a la veterinaria. Esta presentación microscópica yo siempre lo tomo en cuenta y no solamente sirve para hablar de presentaciones microscópicas, sino también macroscópicas. Este es extraído del libro de Gloria Ferreira de la Cuesta, que habla acerca de patología veterinaria. Gloria Ferreira de la Cuesta es una autora colombiana que lo tiene el libro, lo tiene en la universidad. Yo lo descubrí acá, bueno, acá no Villa, que es el único sitio donde vi. Entonces ella descubrió varios libros y dentro de ellos este libro, que es bastante completo, que es de esta colombiana, que es bueno tenerlo, sobre todo porque ella hace descripción de muchos tumores, tanto macro como micro. No digo que la tiene todas, pero sí una de las principales hace descripción. Y habla de una descripción buena, tanto macro como micro. Así que hay que considerar a Gloria Ferreira. Bien, entonces ella hace una presentación y dice, esta es una presentación microscópica, pero también puede ser una presentación macroscópica, chicos. Entonces, de las dos formas, porque están bien dentro de una superficie. Y eso es válido, porque esta de acá, como proyecciones en forma de dedos, ¿cómo le llaman? Papilar. Entonces, todo lo que se proyecta como forma de dedos se le llama papilar. Bueno, pero también esta puede ser de esta forma, ¿no? Donde su base es bastante delgadita, pero su zona libre es mucho más ancha. A eso le llama pedúncula. Luego, esta en la cual la base no es delgada, sino la base es ancha, y tiene proyección. Por eso le llama funcoide. Funcoide viene de hongo, ¿no? Bueno, dice que ese es un crecimiento funcoide, de base ancha y de proyecciones que no son tan largas. Bien, entonces esa es la funcoide. Luego viene esto, ¿no? Que hay tumores que están bien delimitados. Miren, bien delimitados, pero tienen un crecimiento hacia abajo, ¿no? A eso le llaman circunscrito. Luego tenemos un circunscrito también, pero ahí le llaman encapsulado. Está bien debajo, está totalmente delimitado y tiene otro pequeñito que también está delimitado. Bueno, eso le llaman encapsulado. Este es circunscrita porque crece desde el borde hacia adentro y este está en otro plano, pero está totalmente encapsulado. Y luego viene este que se llama el infiltrante. Este tumor o estas células están creciendo en esta superficie. Esta es su superficie, pero no crece hacia afuera como esta, ¿no? Miren. Sino que comienza, ¿qué cosa? A invadir, a infiltrarse. Su límite de este límite, podemos decir, o esa superficie es hasta acá nada más. Pero ellos se proyectan y comienzan a invadir. Por eso le llaman infiltrados. Proyecciones ingresan profundamente y comienzan a infiltrarse y pueden llegar a infiltrar diferentes planos más profundos. Y es que pueden llegar hasta dónde, pueden llegar incluso hasta el hueso. El problema es que ellos no se dicen permiso, voy a crecer, no. Destruyen. Y si provocan destrucción, ¿habrá una reacción o no habrá una reacción? ¿Cuál es la reacción? La inflamación. Entonces, yo tengo una neoplasia, está creciendo con inflamación.
inflamación, invasión e inflamación. ¿Y eso es característica de quién? Humano. Después nos dice que hay también tumores que pueden producir, ¿qué cosa? Cavidades, miren. Cavidades. Y dentro de esta cavidad pueden también producir líquidos, realmente líquidos, o sustancias líquidas. Y a esto se le llama quístico. Hay crecimientos quísticos, sí, sobre todo glandulares, ¿no? Glándula mamaria, por ejemplo. Bueno, en realidad cualquier glándula, ¿no? Que puede hacer crecimiento, que se dilate y que produzca una sustancia en su interior, y a eso se le llama un crecimiento quístico. Luego tenemos los crecimientos que dice intraductales. Entonces, crecimientos que van hacia dónde? Hacia la luz de una glándula o de un conducto. Conducto mamario, conducto biliar, conducto pancreático, etc. Conducto glandular, etc. Y luego nos habla de las células anulares. Las células epiteliales neoclásicas forman un anillo alrededor de la luz del intestino. Entonces, un crecimiento alrededor de todo el intestino. Y luego la multicéntrica, que puede crecer en varios focos en un órgano. Entonces, esta es una presentación tanto microscópica como macroscópica de las formas de presentación. Y luego viene acá lo más interesante, ¿no? De las neoplasias. La nomenclatura. Entonces, y esta nomenclatura lo presenta Zácari. Zácari, porque el que presenta patología estructural y funcional es un cuadrito bien sencillito, ¿no? Bien sencillito. En cambio, Zácari, como Zácari es bien champón, bien estudioso, te pone todo, te pone toda la información. Te dice, primero, el origen, que puede ser mesenquimatoso o que puede ser epitelio. Son dos cosas muy distintas. Y además te dice el origen. Oye, ¿de qué órgano es originado? ¿Qué es un epitelio, un epitelio, qué cosa? Y luego te dice el tejido de origen, la célula de origen, si es benigno, y cómo se dice benignamente, y cómo se dice benignamente. O sea, te pone todo. Entonces, recuerden, chicos, tu tarea es que sepas quiénes son de origen mesenquimatoso. ¿Y quiénes son de origen mesenquimatoso? Aquí está. Tejido conectivo o los tejidos relacionados al tejido conectivo. Tejido, dice, endotelial o relacionado al tejido endotelial. Tejido linfoide y hematopoyético. El músculo. Esos son todos los mesenquimatosos. ¿El resto es qué cosa? Epitelio. Eso es mesenquimatoso. Y esto espero que te lo aprendas, ¿sí? Para que no confundas. Porque hay una forma de llamar a los tumores malignos de origen mesenquimatoso como ipsosarcoma. No quiero mencionar una neoplasia maligna de origen mesenquimatoso, se utiliza el sufijo sarcoma. Pero cuando quiero nombrar una neoplasia maligna de origen epitelial, utilizo el término carcinoma. ¿Entendido? Sí, señorita, que quería preguntar. ¿El epitelial cuál era? ¿Cómo? ¿Qué tipo de prefijo era epitelial? ¿Qué cosa? El prefijo de cuando es epitelial, ¿cuál era? Ahí está carcinoma. Carcinoma. Pero por eso tienen que ver este cuadro. Entonces, ¿qué te quieres aprender? ¿Te quieres aprender el bastante o el poquito? El menos, ¿sí o no? Si no encaja en lo que te has aprendido menos, entonces es un carcinoma, no hay pierde. Pero no confundan las cosas. Por eso este cuadro es importante. Que sepas cuál es mesenquimatoso y cuál es el epitelial. Sigue. Este cuadro sigue. Este cuadro no termina acá. Además, el epitelial. Bueno, mira, ahí está, ¿no? Tejido conectivo y todo lo relacionado a ello. Tejido fibroso, tejido conectivo fibroso, la grasa, el cartílago, el hueso, los vasos sanguíneos,
los vasos linfáticos, la sinovia, puede ser la membrana sinovial, mesotelio, las meninges, ¿no? Luego dice el ovario también. Bueno, en realidad son mesotelios, no puede ser el ovario. Los hematopoyéticos, tejido linfoide, médula ósea y algunas células del tejido conectivo como son los mastocitos o las células cebadas y los citocitos también. Entonces, estos son, hasta acá termina todo lo que es mesenquimatura. Y luego te sigue toda tu lista larga de los epiteliales. Ahora, ¿cómo se le denomina a una neoplasia benigna de origen mesenquimatoso? Que también puede ser de origen epitelial. Utilizas el sufijo oma, con el nombre del tejido. Por ejemplo, ¿no? Si tú tienes un tumor benigno de origen, de origen de la grasa, del tejido graso, ¿cómo se denomina? Lipo. Si es del cartílago, dice, tejido de origen del cartílago, célula de origen, el condrocito. El benigno será condro. ¿Y el maligno cómo será? Condrocito. El hueso. Si dice, ¿tú tienes el osteo, el hueso? La célula de origen es el osteoblasta. El benigno será un osteoma. Y el maligno será un osteosarcoma. A ver, músculo, vamos a ver, músculo, ¿dónde está el músculo? Si es músculo liso, célula de músculo liso, el benigno se denominará leiomyoma, cuando es músculo liso y benigno. Pero cuando es maligno será un leiomiosarcoma. Cuando es un músculo estriado, puede ser músculo esquelético, pero también puede ser músculo cardíaco. Se va a denominar al benigno rhabdomioma y al maligno rhabdomyosarcoma. Y así. Ahora, fíjate en esto, fíjate en esto. Vamos a ver, acá. La médula ósea. La médula ósea, las células de origen, dice, son los leucocitos y los eritrocitos. Parte benigna no tiene. Lo mismo que los linfocitos, ¿eh? Tejido linfóide, las células de origen, los linfocitos. Parte benigna, tanto los leucocitos y los eritrocitos y los linfocitos no tienen parte benigna, solamente tienen parte maligna. Pero miren cómo se llama. Se llama leucemia para la médula ósea, en la cual los leucocitos y los eritrocitos son las células de origen, y linfoma para los órganos tejido linfóide. Y ambos son ¿qué? Malignos. Pero profesor, usted me dice que los somos son malignos. ¿Qué pasó acá? Bueno, así es, como le dice Steven Sloan, a esto le llaman la jerga médica, porque no entra en el patrón de lo que se está hablando y se utiliza el linfoma. Ahora, te vas a la China, Australia, lo que tú quieras, y todos los que saben de medicina, si tú le dices que es un linfoma, ya saben que estás hablando de una neoplasia maligna de origen linfóide. El que lo hablemos de esa forma no quiere decir que vayamos contra la regla, pero es de conocimiento universal que una neoplasia maligna de origen linfocitos, el tejido linfóide, ya se denomina linfoma, que es más. Bien, y acá puedes ver, ¿no? Por ejemplo, de los mastocitos, mastocitomas se llaman. Entonces, el mastocitoma ya no le dicen que puede ser benigno, pues. Mastocitoma grado 1, grado 2, grado 3 y grado 1. Y grado 1 es el que semejante a una neoplasia benigna. Bueno, y el resto son tumores de origen epitelial. Dice, cobertura epitelial, cobertura epitelial, cobertura, la piel. Miren, la piel. De cobertura de la piel. ¿Estamos en qué? En los epiteliales. La piel. Célula de origen, dice. Las células epiteliales escamosas. El tumor benigno, ¿cómo se llama?
papiloma. ¿Y el tumor maligno cómo se llamará? Carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide, también me llama. Pero en la piel hay más, ¿no? Puede ser las células anexas, como las glándulas sudoríparas o como las glándulas sebáceas, ¿no? Cuando yo quiero denominar un tumor que tiene origen glandular, ¿no? Utilizo el término adeno. Como es benigno, adenoma de glándulas sudoríparas, adenoma de glándula mamaria, adenoma de glándulas perianales, adenoma de la glándula tiroides, etcétera, etcétera. Y la parte maligna, ¿cómo se denominará? Adenocarcinoma. Adenocarcinoma. A ver, las células de origen, seguimos en la piel, es el melanocito. Algunos saben que hay un melanoma benigno, pero en términos generales, chicos, los melanomas siempre son malignos. Y acá dentro del benigno puede ir el nebus, le llaman el nebus, ¿no? Pero que no es ni siquiera una neoplasia, pero los melanomas en términos generales son malignos. El melanoma, ¿cómo podemos reconocer un melanoma? ¿Tiene pigmentación el melanoma? ¿Tiene color? ¿Qué color? Oscuro. Oscuro, pero filosóficamente más o menos se ve como marrón. Entonces, por eso es que este tumor es fácil de poderlo reconocer, por la coloración o la pigmentación que tiene, macro y microscópicamente. O sea, no hay pierde, ¿no? No sé qué, ay, ¿qué será? ¿No? Lo ves oscuro, negro, no vas a poner a pensar, ¿qué será? Y todavía no hay. Entonces, hay ciertas características que nos pueden orientar, ¿no? Macroscópicamente, pero no podemos dar un diagnóstico definitivo y decir, ay, tu perro tiene melanoma. No, mira, lo único que uno puede decir, porque a veces lo llama, cuando sabe que eres veterinario, que estás estudiando veterinaria y que aparece un tumor, te lleva, que míralo. Muy bien, míralo, pálpalo, tócalo y míralo. Entonces, te dirán, pues yo no puedo hacer un diagnóstico macroscópicamente, pero te puedo orientar según las características, ¿no? Y te puede decir que puede ser compatible, de repente, con algún tumor, y ahí estás, ¿no? Y ahí te liberas del compromiso y también le dices la verdad, es importante. Bien, entonces ahí está. Luego viene ya el tracto alimentario superior, inferior, respiratorio también, pulmón. En pulmón viene cuando tenemos los bronquiolos, los bronquios y el epitelio columnar, ¿no? Que pueden formar las glándulas de adenoma y bueno, al bronquiolo, adenocarcinoma o carcinoma nada más. Adenocarcinoma bronquial o pulmonar también, ¿no? Y el adenocarcinoma o carcinoma, puede ser otro. Y luego sigue otro, ¿no? Miren, todo el epitelio sigue, el tracto urinario, el útero, los conductos de las glándulas, que puede ser de los conductos de la próstata, de la tiroides, de los conductos biliares, del hígado, etc. Adenoma, adenocarcinoma, la glándula pancreática, salivar, etc. Adenoma, adenocarcinoma, el hígado, hepatocitos, hepatoma o carcinoma hepatocelular, del riñón, del testículo. Miren el testículo y el ovario. El testículo tiene tres formas, cértoli, las células intersticiales y las células terminales. Entonces, el cértoli puede ser benigno o puede ser maligno, pero las células intersticiales, miren, solamente son benignas. Entonces, son benignas, tumor de células intersticiales y es benigno. Las células terminales pueden producir seminoma, que puede ser maligno, puede ser benigno, pero también puede ser maligno. El hecho es que los seminomas, miren, los seminomas del cértoli producen crecimiento del testículo. ¿Ya? Los dos producen crecimiento del testículo. Uno deformante y el otro no deformante. En términos generales, por ejemplo, el cértoli produce un crecimiento deformante del testículo.
deformante. Como les digo, ¿no? Por ejemplo, el tumor de célula de Sertoli es un tumor que es más frecuente en perros que en otras especies. Es difícil que encuentres un tumor de célula de Sertoli en un gato, o en un caballo, o en un bovino, en un toro, o en un carnero, o en un cerdo, ¿no? ¿Cómo le llaman al padrillo en cerdos? Al padrillo en cerdo, ¿cómo le llaman? Bien, entonces, ni a ellos, ¿no? Pero los seminomas sí. Seminoma puede ser el perro, puede ser el toro, puede ser el caballo. El cerdo no. Y el cerdo no. Bueno, pero entonces, las células terminales pueden hacer seminoma. El hecho es que el tratamiento por estos seminomas, como les he dicho, es la castración. Y ahí termina el problema. No, miren, en la mayoría de los casos ni siquiera hay necesidad de hacer una quimioterapia. Con la castración es más que suficiente. En la mayoría de los casos. Pero sería bueno hacerle una histopatología. Otra cosa, chicos, otra cosa muy, muy importante, ¿no? Que todo tumor necesariamente se tiene que estudiar, ¿no? Para que sepas a qué tumor te estás enfrentando. Entonces, lo bueno sería es que tomes una muestra, ¿no? Pero tampoco vas a entrar y vas a sacar un pedazo. Yo tomo un pedazo porque quiero ver. No. Pero puedes utilizar otros medios, ¿no? Como la citología, por ejemplo. Extraer células de ese tumor, extenderlas en una lámina y examinarlas o mandarlas a examinar para que sepas cuál es el diagnóstico. Una citología puede ayudar mucho. Pero recuerda que solamente estás estudiando las células. Y con eso, pues ya sabrás qué puedes proponerle, ¿no? Al dueño de que si lo operas y le haces la quimio, o le haces la quimio y después lo operas y decidirás, le pondrás el abanico de posibilidades que puede tomar, la decisión que se tome. Bien, nada más, si ven ustedes en el ovario también tiene otros tumores, como por ejemplo el granuloma, el tumor de células de la granulosa, que son tumores grandes, inmensos, puede crecer, grandes, pero es benigno, no es parte maligno. Después tenemos el luteoma, el tecoma, que también son benignos, no es parte maligna, pero las células germinales tenemos el disquerinoma, que dice que es la otra contraparte, igual que el seminoma, porque el síndrome de disquerinoma. Y los teratomas, pues, son una especie de tumores bastante característicos, ¿no? En vez de tener un ovario, tienen cualquier tejido metido en el ovario, menos lo que vemos piel, pelo, lengua, nervio, etc. Pues a eso le llaman teratoma. Algunos dicen que son malignos, pero hablan de un teratoma benigno y un teratoma maligno. Con respecto, miren, porque aquí sacan, como es bien estudioso, junto con su profesor también. Entonces, tejido nervioso, miren, tejido nervioso. Y si ven que el tejido nervioso, pocos son benignos y la mayoría de ellos son malignos, los tejidos nerviosos. Salvo el schwannoma, de la célula schwannoma. El schwannoma es benigno y hay una parte maligna. El único, creo que también es, ¿no? El ganglio neuronal, neuroma es benigno, pero no es maligno. Pero la mayoría de ellos, de lo que es el sistema nervioso, es maligno. Luego tenemos los tumores mixtos, que están en glándula mamaria, que puedo tener tumor mixto benigno y tumor mixto maligno. En perros. Bueno, en perros, ¿no? En hembras. ¿Y por qué le llaman tumores mixtos? Recuerden que estos tumores mixtos también está metida, ¿qué cosa? La
neoplasia de tejido conjuntivo, por eso le llamo mixto, porque hay dos tejidos, uno que es la neoplasia y otro que es la metaplasia. Bueno, y en el testículo y el ovario, los teratomas también son denominados tumores mixtos. Acá faltaría poner de repente el épico, ¿no? El épico también es un tumor considerado. Esa es la nomenclatura que pone, miren, esa es la nomenclatura que pone el libro, ¿no? Patología esteroidal funcional, Robin Scott. Bien chiquito, ¿no? Mira, en uno solo está todo. Lo que no hace Sácare, no Sácare como eso de fondo de estudioso te pone toda la información. Y acá, en este cuadro está todo. Según patología estructural y funcional de Robin Scott, ¿no? Ahí está, de origen mesenclimatoso. Es hasta acá. Y luego vienen los de bueno, ahora veremos los tipos de neoplasia, por lo menos que es una neoplasia de aquí, que es una neoplasia maligna. Y para eso no hay nada mejor que esto, ¿no? Que vean en vivo y en directo, porque le dicen benigno, porque le dicen maligno. Bueno, dicen muy chicos, dice, este es un benigno, la A es un benigno y la B es un maligno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia encuentra aquí? Muy bien, se llama uno. ¿Ah? Se puede ver el futuro, en cambio la belleza de eso. ¿Sí? Entonces, ya chicos, miren, vamos a entrar en esto también. Cuando yo tengo una neoplasia, cuando tengo un tumor, los componentes del tumor histológicamente son dos principales. El parénquima, que son las células, y el estroma, que es el tejido conjuntivo que sirve de base para las células, ¿sí o no? El estroma. Y justo en el estroma también están los vasos sanguíneos, por supuesto que tienen que nutrir. Acuérdense, ¿no? Y no, ¿de qué van a sobrevivir? Del aire. Bien, chicos, entonces tenemos parénquima y estroma. Sí, siempre. ¿Entendido? El estroma es el tejido conjuntivo y el tejido que sostiene o que pone piso para que las células se puedan asentar. Muy bien, entonces si estamos basados entre estos dos componentes principales de los tumores, díganme, ¿en dónde hay más células? ¿En A o en la B? La B. En la B, muy bien. Ahora, esto que ustedes ven acá, estas bandas rosadas que ustedes ven acá, esas bandas rosadas que son fibras colágenas. Entonces, hay abundante tejido intersticial, ¿sí o no? Oh, perdón, estroma, hay abundante estroma. Claro, abundante estroma. Y acá hay también estroma, ¿no hay estroma? No, poco. Sí, pero poco, ¿no? Pero es bastante celular, ¿no? Entonces, ¿dónde hay más proliferación celular? ¿En A o en la B? En B. Entonces quiere decir que es muy probable que este haya crecido más rápido que este, ¿no? ¿Sí o no? Sí. La B.
Entonces, esas son las diferencias. Mientras acá, las células son escasas, pero que el estroma es abundante. Pero también, ¿por qué? Porque también se trata de la naturaleza o el origen de este tumor. ¿Cuál es el origen de este tumor? Dice, origen del tumor por fibroblastos. Por eso, este que es benigno, que es un tejido conjuntivo y que se origina de fibroblastos, se llamará fibroma. Y este, ¿no?, que tiene muchos niveles. Chicos, solamente estamos haciendo la comparación de esto, ¿no? Nos dice acá que es muy celular, que también tiene estroma, pero es más escaso. ¿Por qué? Porque hay demasiadas células. Entonces, esto fue denominado como un fibrosarcoma. Y ahora que hay fibras polares que están esparcidas, etcétera. Pero ojo, eso estamos viendo en términos generales y haciendo características que resaltan, ¿no? Porque necesariamente para decir que esto es maligno, yo tengo que examinar la célula, que tenga características de malignidad, por si acaso. Muy bien, esa es la comparación de dos. Y otro detalle más es que estas células que están acá, el fibroma, compuesto primariamente, dice, por tejido conectivo de colágeno madura, y las células son bastante distinguibles, dice, ¿no?, que se pueden distinguir y que se parecen mucho a los fibroblastos. Muy bien, veamos estas dos. Comparación de una neoplasia maligna y una neoplasia benigna. Bueno, este es un corte transversal de un intestino de ratón. Intestino de ratón. Y miren este tumor que está creciendo. Miren, ¿está creciendo hacia dónde? Hacia adentro. Hacia la luz. ¿Está invadiendo algo? Bueno, la luz, pero la luz no es tejido, no es nada, ¿no? Entonces, este es el comportamiento que siempre tienen los tumores benignos, que no invaden, que se proyectan hacia la luz. Ese, como es el intestino, se proyecta hacia la luz. Imagínate que sea en la piel, se proyecta hacia afuera. Bien. Entonces, este tumor, esto que vemos acá, es un pólipo. Es un pólipo. ¿Se acuerdan que hablamos del tumor benigno de la epidermis o del epitelio escamoso de la piel? Se llama papiloma. El tumor benigno de origen, es decir, mucoso o epitelio mucosa, el origen del tumor benigno se denomina pólipo. En este caso es un pólipo del intestino delgado en ratón. Este es un tumor benigno. Es grande, ¿no? Recontra grande, pero que no produce invasión, sino que se proyecta. Entonces, acá, el epitelio que lo recubre, el epitelio que está aquí, ahí, tapizando toda esta superficie por dentro también, se debe parecer mucho al epitelio del intestino. O sea, se deben parecer mucho los intestinos, probablemente. Pero ¿cómo se proyecta? No invade. Y miren la figura B. ¿Qué dice la figura B? La figura B dice que esto es mesenterio. Lo que estoy viendo acá es un mesenterio. Es un mesenterio. Habla de un adenocarcinoma del mesenterio de gato. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Así es el mesenterio. Ahora, chicos, ¿quién ha visto un mesenterio microscópicamente? Yo nunca lo he visto, a mí nunca me han enseñado. Pero ahora te digo, ¿el mesenterio tiene conductos? Tiene forma de conducto, ¿no? Un epitelio con una luz, ¿sí o no? Un epitelio con una luz, y todavía hay ciertas sustancias que parecen que se ve acá. ¿Y tiene qué cosa? ¿Tiene o no tiene la forma de una glándula? Pero que no es glándula, sino necesariamente es conducto. Y aquí, ¿qué es lo que dicen? No? Ellos dicen que esto que estoy viendo acá es una
siquiera están seguros del origen, porque dicen que puede ser, sospecha que puede ser el origen pancreático o origen biliar. O sea, puede ser los conductos pancreáticos o los conductos biliares. O sea, un cáncer de los conductos pancreáticos que ha invadido ¿quién? Al mesenterio. Entonces, si yo hablo de invasión y estoy viendo que hay una invasión, ¿de qué tengo que sospechar? ¿De un tumor benigno o de un tumor maligno? Ese es un tumor maligno. La invasión. Entonces, estamos viendo prácticamente el comportamiento de las células tumorales que están creciendo. Nada más, todavía no vemos características. Acá es un tumor benigno que está proyectándose hacia la luz y que no está invadiendo. Y acá estamos viendo unas células tumorales que han invadido al mesenterio. ¿Qué tiene que ver el mesenterio epitelio? Esta célula, nada. Inclusive ellos que nos están presentando, que dicen que el origen puede ser pancreático o puede ser biliar. Tampoco tienen la seguridad de ello. Y en muchos casos puede suceder eso, ¿no? No se sabe, pero que es maligno, es oncardio. Bueno, y acá lo que es anatomía patológica, o la clase de anatomía patológica de Steven Sillow, nos pone esto, ¿no? Nos dice, miren, esta es la presentación según o signos histológicos de la pérdida de diferenciación. Entonces nos dice, mira, es una glándula del colon, este es colon, y estas son glándulas del colon en situación normal. Aquí no pasó nada, así se presentan las glándulas, así son. En la B nos dice que es un adenoma, que es un tumor benigno de las glándulas, donde todavía guardan el orden. Miren, están en fila, están con una luz, pero me dicen que es un tumor benigno. Entonces, necesariamente tiene que haber un crecimiento, ¿sí o no? Lo he extraído de un crecimiento y se parece mucho, ¿no? Todavía guarda el orden, todavía hay una luz, etc. Pero hay mucho más. Y acá hay 3 en este campo, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 glándulas. Pero dice que tiene características benignas. La C me dice que la C es una neoplasia maligna bien diferenciada. O sea, son células de un tumor maligno, pero que están tratando también de ¿qué? De formar o de guardar el orden, o que se parezca mucho a este orden glandular. Tiene una luz en el centro, sí, tiene una luz en el centro, pero el epitelio que lo tapiza no es simple. Tiene varias capas. Bueno, me dicen que ese es un tumor maligno, pero que se parece o trata de guardar un orden. En el D, me dice que la D es una neoplasia maligna poco diferenciada. Está perdiendo, ¿no?, la semejanza a las células. Esta es una agrupación o un crecimiento tumoral donde algunas células están tratando de formar luz y otras están totalmente cerradas. Acá también te recibe un poco. Por eso le dicen que no se parecen, que son poco diferenciadas o que no se parecen mucho a las células de origen. Y esta es una neoplasia que es una neoplasia maligna anaplástica. ¿Y qué significa el término anaplásico? Una regresión a un estado primitivo. Entonces quiere decir que es una neoplasia muy agresiva, con un crecimiento bastante descontrolado, mucho más. Si una neoplasia es descontrolada, imagínense una neoplasia maligna y que sea anaplásica. Miren que las células están sueltas, ¿sí o no? Algunas se están agrupando y otras están sueltas. Miren el tamaño y la forma, totalmente diferentes. Tú ves esta célula y dices, esa viene del colon. O sea, no se parece a nada. Y además tiene mitosis atípicas
en forma de una Y. Tripolares. Cuando yo tengo una neoplasia tripolar, es muy probable de que se trata de una neoplasia maligna o de un cáncer anaplásico. ¿Eso qué quiere decir? Muy invasivo. Es agresivo, no solamente invasivo, es agresivo. Y la agresión es que este tumor o estas células tumorales pueden llevar también rápido a la muerte del paciente. Pronóstico residual: tener una neoplasia maligna o un cáncer de tipo anaplásico. Bien, ¿qué podemos decir o qué características podemos citar de un tumor benigno? Dice, un tumor benigno, dice, es localizado, contiene una cápsula de crecimiento también potencialmente limitado, de forma regular y sobre todo, chicos, aquí viene la característica más importante. Dice que sus células son bien diferenciadas. ¿Y qué significa que las células sean bien diferenciadas? Omar, ¿qué significa que las células sean bien diferenciadas? Que sea similar a las células normales. A las células normales. Entonces, quiere decir, cuando se dice que son bien diferenciadas, es que se parecen mucho, ¿quiénes? A las células normales, de las cuales se han originado. Son, por no decirlo de otra forma, sí, son igualititas a las normales. Igualitas a las normales. ¿Entendido? Igualitas a las normales. Todo célula, todo tumor benigno, las células van a ser igualitas a las células normales en las cuales se originan. Por ejemplo, un fibroma, las células neoplásicas, ¿a quién se parecerán? ¿Ah? A los fibroblastos o a los fibrocitos. Un lipoma, las células neoplásicas, ¿a quién se parecerán? ¿Ah? ¿A quién se parecerán las células neoplásicas de un lipoma? ¿A quién? ¿A los qué? A los adipocitos. A ver, un leiomyoma, las células neoplásicas, ¿a quién se parecerán bastante? Al músculo liso, igualito. Un adenoma de glándula mamaria, ¿a quién se parecerá? Claro, a los acidos glandulares, igualitos, son iguales, tienen las mismas características. Por eso es que no hay características microscópicas para las neoplasias benignas, porque se parecen mucho a las células de las cuales se han originado, a las células normales de las cuales se han originado. Pero también lo dice, mira, las neoplasias benignas no invaden, no hacen metástasis y crecen por expansión. Se expanden, ¿no? Porque como está delimitada por acá, se expande. Y las estructuras o las células que están cercanas a ellas las van a comprimir, ¿sí o no? Nada más. O sea, el daño que ellos producen es por compras. Y probablemente por atrofia por compras. Entonces, y todas esas cosas que dicen, hay un invade el tejido adyacente. No, miren, a mí me gusta más hablar de sí que de no. Ay, no hace esto, ya no me hables de lo que no hace, háblame de lo que hace. Si ella dice que no, es porque el otro lo hace, ¿no? ¿Quién lo hace entonces? El maligno. El maligno invade el tejido adyacente, el maligno hace metástasis, el maligno crece nuevamente después que lo estirpa, que se llama la recidiva. Pero acá te dice, por si acaso nunca invade. Entonces, si tú ves microscópicamente que es un tumor que está invadiendo, no va a decir que es benigno. ¿Ya? Por favor. Y sobre todo, que siempre los tumores benignos tienen una cápsula que lo delimita. Siempre. No sé, uno visto esto, por ejemplo, ¿qué le parece? Dice, este es un papiloma.
Oye, pero un papiloma no era una proyección nada más así como una burbujita así, pero este papiloma tiene mucho estómago. Por eso este papiloma se denomina fibropapiloma. Por el estómago que tiene, por eso se lo verá. Es un pene de un toro. El papiloma también se puede presentar en el rumio, como por ejemplo en este rumio de un bovino, en todas estas proyecciones, ustedes ven qué cosa es, un papiloma. El papiloma puede crecer en la boca también, los perros se crecen en la boca, se puede hasta la faringe. Bueno, ¿y qué de las neoplasias malignas? ¿Qué características puedo hablar de las neoplasias? Crecen a una velocidad mayor que las benignas. Invaden todos los tejidos cercanos. Ojo, tejidos, ¿no? Tejidos cercanos. No está hablando de la capa de la submucosa, no, tejidos. Los tejidos que están cercanos, ellos lo van a invadir. Como les digo, si es un tumor que se puede originar de la piel, puede llegar hasta dónde? Hasta el hueso y destruirlo para crecer. Bueno, dice, se pueden diseminar a otras partes del cuerpo. ¿A través de qué cosa? A través del torrente sanguíneo linfático, el cual se denomina metástasis. También se llama cáncer por su comportamiento o características. Cuando le dicen cáncer es porque lo asemejan a un cangrejo, y el cangrejo tiene patas, dice que esas patas son las que se agarran y no se desprenden. Pero estas patas también significan qué cosa? Su conducta invasiva, que se meten, que se invaden, que se infiltran. Este, por ejemplo, miren, este es un carcinoma de células escamosas. De células escamosas. ¿Dónde voy a encontrar células escamosas? En la piel, en la epidermis. Este es un tumor que se ha originado de la epidermis. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? ¿Qué es lo que vemos? Yo te voy a decir una cosa. Todo esto que nosotros vemos acá, esto de acá es un grupo de células. Este es otro grupo de células que está creciendo, esta también. Y cada una, esta es una gran y después otras más que están creciendo. Y que también, ojo, tú puedes ver algún espacio que me diga, ay, mira, estamos en tal parte. Todo lo que vemos acá son crecimientos de células que están agrupadas. Y esa es la principal característica de las células epiteliales, que siempre se agrupan, formando agrupaciones, unidos celulares, como dicen. Son características de las células epiteliales. Pero no hay ningún espacio que me pueda decir, mira, estamos acá. Entonces, ¿dónde pueden estar? ¿Dónde pueden estar creciendo? ¿Estarán creciendo en el epitelio, en el epidermis? ¿Pueden crecer en el epidermis? Si le gusta invadir y crecer, ¿qué les puede ofrecer el epidermis? Nada. Entonces tienen que invadir planos. ¿Cuál es el primer sitio que van a invadir? La dermis. Estamos hablando de piel. La dermis. Esto es probable que sea la dermis superficial o la dermis profunda. Porque no le queda otra forma. ¿De dónde va? ¿Dónde va a crecer? Además también las células se están comportando como las células, la epidermis, ¿no? La epidermis produce queratina, pero ellos como están en agrupaciones, hacia adentro comienzan a producir la queratina. Entonces, muchas veces las células neoplásicas malignas tratan de imitar en su forma y en su función. En este caso, la función de producir queratina, que está funcionando. Por eso se llama carcinoma de células escamosas. Y miren dónde está, ¿no? En el modelo. Entonces, acá no hay dermis, acá el plano muscular es el que ya está invadido. Y esta producción de queratina en el interior de la agrupación celular se llaman las perlas queratinas, que está indicando la flecha. Este es un tumor mamario mismo. Esta es la parte glandular donde está esta flecha, estas son las glándulas pequeñitas, y esta cabeza de flecha está indicando el sitio donde está proliferando qué cosa, el cartílago. En vez de tener tejido conjuntivo, vemos un cartílago.
puedo hablar de un pleomorfismo celular, o puedo hablar, o puedo ver y escribir un pleomorfismo nuclear. ¿Ya? Leemos número 1. Número 2, mitosis, típicas. No pongan atípicas, típicas. Mitosis típicas. Puede ser típicas o atípicas, pero generalmente son típicas. Las atípicas, ¿para qué las dejamos? Las atípicas, ¿para qué las dejamos? Para las anaplasias. Entonces, mitosis típicas, muchas. Hipercromasia. Los núcleos se tiñen intensamente. ¿Por qué se tiñen intensamente los núcleos? Porque están produciendo mayor cantidad de cromatina, etc. Nucleolos prominentes y múltiples. ¿Vamos 3 o 4? 4. Pérdida de la polaridad. Las células crecen desordenadamente. Recuerden que las células normalmente tienen un sitio, una superficie donde se asientan en la matriz. Pero cuando hay tantas células, ya no tienen esa polaridad. Entonces, unas están encima de otras. Es más, ¿no? Cuando uno los observa microscópicamente y uno va moviendo el micrométrico, algunas células aparecen y otras comienzan a desaparecer. Y hay un desorden de una encima de otra. Esa es la pérdida de la polaridad. Bordes infiltrantes. Supóngase que es un nódulo linfático que tiene una cápsula, no respeta la cápsula, va más allá de la cápsula. Las células están invadiendo todo, inclusive hasta el tejido adiposo que lo rodea. No respeta el borde. O de repente es un tumor que yo le he sacado y le mando a examinar al patólogo, ¿no? Y el patólogo, cuando examina, tiene que cortar el borde de esa muestra que me ha mandado. Si el patólogo encuentra células en el borde, quiere decir que ha dejado células todavía en el paciente y que es muy probable que vuelva a crecer. La metástasis también. Ya cuando hay metástasis, ni hablar, no te vas a poner a sospechar, ¿será maligna? ¿Será benigna? No, la metástasis es la característica distintiva de una neoplasia maligna. Característica distintiva. No todas, pero la mayoría. Hay alguna, creo que no. Hay una que no. Hay una neoplasia. Bueno, y la afectación linfática, porque también puede ir al nódulo linfático. Y bueno, ya nos quedamos. ¿Y la desmoplasia? No falta el nucleo de la profesora. Es el nucleo. La desmoplasia. La desmoplasia. Sí, también una de las sería una característica. ¿Está en el campo? Sí.